Y vamos a seguir hablando de este tema que ya ha impactado hace algunos meses. De hecho, el año pasado ya se vino hablando bastante del tema del petróleo en Paraguay. Y para hablar un poquito más, ya recibimos al director de hidrocarburos del Viceministerio de Minas y Energías, el licenciado Narciso Cubas. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes para TV Pública y toda su audiencia. Bueno, y el tema que nos ocupa, como ya lo dijo Jenny, tiene que ver con lo que se dio a conocer, el informe de un estudio independiente sobre la posible existencia de 1.000 millones de barriles de crudo en una región del Chaco paraguayo. ¿Esto es así, licenciado? Sí, normalmente cuando se termina un estudio sísmico, que es un estudio de exploración previo a una perforación, se hacen los posibles cálculos de reserva que pueda contener el posible yacimiento que se va a perforar. Entonces, en base a unos análisis de esos estudios sísmicos, el área, el espesor de la roca que puede contener el petróleo, se hacen unos cálculos estimados de la cantidad que puede contener ese reservorio. Y eso está, digamos, distribuido en 3 estructuras que fueron detectados durante los trabajos sísmicos del año 2013 en la zona del Chaco, donde próximamente van a ser perforados. Bueno, se habla de, en principio, de una estimación de reserva de 150 millones de barriles en cada reservorio. Eso, lógicamente, con los estudios, digamos, cuando van marchando, van incrementando o se va reduciendo. Entonces, inicialmente esos estudios que se han realizado, ahora las chances de cantidad de petróleo en esa estructura va aumentando. Es posible llegar a ese volumen. Ahora, cuando se llega a ese volumen, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como país en términos de políticas de búsqueda de petróleo, licenciado? Sí, cuando se perfora un pozo de exploración y resulta el hallazgo, posteriormente ese pozo queda como para pozo de desarrollo, de producción. Y eso, lógicamente, se hacen todos los estudios técnicos, se hace la evaluación de la cantidad del petróleo que existe en el subsuelo, se hace la evaluación de la reserva o la cantidad que se puede extraer diaria, mensual y anualmente, y se hace un cálculo de rentabilidad, ¿verdad? Normalmente los campos de petróleo, hoy día con el precio que tiene el petróleo, a partir de 500 barriles diarios, generalmente ya son rentables. Pero cuando hay mayor cantidad es mejor, ¿verdad? Entonces depende mucho de la cantidad y cuántos años podemos explotar ese yacimiento. 20, 25 años generalmente son los plazos de producción rentable. Y lógicamente también dependerá de la calidad del petróleo que se encuentra en el subsuelo, porque hay varios tipos de petróleo y de acuerdo al tipo de petróleo también se diseñan las refinerías que puedan refinar ese petróleo. Depende básicamente de esos factores. Ahora, estamos hablando de una cantidad que por ahí para la gente que está mirando el noticiero y también para nosotros puede ser exorbitante, 1.000 millones de barriles de petróleo, pero esto traducido a la explotación diaria y anual, ¿es rentable para nuestro país? ¿Es un negocio en donde se puede captar inversión hoy en día ya con los resultados de este trabajo? Sí, sí, así mismo es. Realmente 1.000 millones de barriles es una cantidad considerable, ¿verdad? Porque en principio se habla de una reserva de 150 millones, ¿verdad? Y eso está, digamos, calculado para una producción aproximada entre 10 a 15 años. Lógicamente, si llega a confirmarse la existencia de 1.000 millones de barriles, eso, los años de explotación de petróleo en el Paraguay iría a los 50, 60 años. O sea que tendríamos una reserva importante si es que se confirma esa cantidad de hidrocarburos. También depende mucho del consumo del combustible que tenga Paraguay, ¿verdad? En diésel, en gasolina, en derivados de petróleo, que también eso Petropar debe determinar, ¿verdad? Que cuánto es lo que se consume mensualmente en el país y por contrato de la ley de hidrocarburos, las compañías que encuentren hidrocarburos en Paraguay primero deben satisfacer la demanda local. Y si hay excedente de la producción, ellos pueden exportar o refinar y vender productos terminados, ¿verdad? ¿Cómo siguen los trabajos a partir de ahora, licenciado?
después de este informe. Sí. Después de este informe, es un informe preliminar donde se saben ya cuáles son los sitios donde se van a perforar, ya se sabe la profundidad aproximada de cada pozo, ¿verdad? Y ese programa ahora viene un programa de perforación, ¿verdad? Y ese programa de perforación inicialmente está previsto al inicio del mes de marzo, ¿verdad? Puede variar, ¿verdad? Puede ser más, ¿verdad? Dependiendo de los equipos que vengan al exterior para realizar los pozos de perforación. Cada pozo de aproximadamente 4.000, 4.500 metros estaría llevando aproximadamente 2 a 3 meses de trabajo, ¿verdad? Y el viceministerio de Minas y Energía va a estar acompañando ese trabajo, fiscalizando, ¿verdad?, las informaciones que se van obteniendo, ¿verdad? Y lógicamente todos los resultados que van saliendo de dicho pozo nosotros vamos a estar verificando, ¿verdad? Y una vez que se confirme los hallazgos, el viceministerio también tiene que certificar ese hallazgo, ¿verdad? Y después se hacen los trabajos de la prueba de producción, cuánto hay, ¿verdad?, aproximadamente en cada pozo, ¿verdad? Y después viene un estudio, una evaluación sistemática, donde ya se sabe verdaderamente cuánto hay, ¿verdad? Es decir, que este año se podría ver extracción de petróleo en el Chaco, si todo va como está planificado. Exactamente. Estos 3 pozos pronosticados estaría llevando aproximadamente entre 6 a 8 meses, ¿verdad? Donde ya después de ese tiempo, digamos, nosotros ya estaríamos en condiciones de tener los resultados. ¿Existe o no existe? Y cuánto hay aproximadamente lo que existe y la calidad del petróleo, si es que se confirma el hallazgo. A partir de ese momento, ¿en cuánto tiempo ya se puede utilizar? Porque la gente se hace la idea de que esto se encuentra al mes siguiente, ya podría utilizarse. Incluso no es así. Es un país que estaría ante un gran descubrimiento, licenciado. ¿Cuánto tiempo podría llevar eso en términos de años? ¿5, 10 años, 8 años en términos de preparar la infraestructura y la utilización del petróleo? Sí. Normalmente la ley de hidrocarburos le da un tiempo de 5 años a las empresas para ajustar todos los trabajos y datos técnicos una vez que se confirmen los hallazgos. Tiene un plazo de 5 años para entrar en producción. Ya. O sea que estamos hablando mínimamente de unos 5 años. Exacto. ¿Verdad? Y después viene la parte de las condiciones locales, ¿verdad? El petróleo que se ha encontrado va a absorber Petropar, va a refinar Petropar. Si Petropar no puede, verá qué refinería se puede hacer, se importa, la empresa trae su refinería y refina acá, verá, todos esos estudios después también se tiene que determinar. Y lógicamente cada tipo de estudio lleva mayor tiempo. Pero esto requiere, por supuesto, una inversión muy importante. Ahora existe un marco regulatorio amplio de la Ley de Alianza Público-Privada que también podría servir, por un lado, para la explotación y por otro lado, para el refinamiento. ¿De qué inversión aproximada estamos hablando como necesidad para instalar, por ejemplo, todo el sistema para que se pueda utilizar luego el petróleo ya convertido en combustible aquí en nuestro país? Sí. Estamos hablando en el caso de que Petropar no puede refinar el petróleo que tiene, por ejemplo, Paraguay. Instalar una refinería por parte de la empresa estaría costando alrededor de los $500 millones. 500 millones. 500 millones de dólares, sí. Ese es un costo mínimo, digamos. Incluso puede costar más. Entre 500 millones de dólares estamos hablando de la inversión. Y después está también el sistema de transporte, cómo se transporta, ¿verdad? Con camiones, con oleoductos, ¿verdad? Que también tiene su incidencia en los costos finales para la producción. Es una inversión multimillonaria que viene después del descubrimiento, sobre todo en la parte de la refinería. Bueno, licenciado, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Paraguay TV, Paraguay Noticias, así que muchas gracias por su tiempo. Estaremos hablando ya próximamente de cómo avanzan los trabajos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. El licenciado Narciso Cubas, director de hidrocarburos del Viceministerio de Minas y Energías, Petróleo en el Chaco, el tema que nos ha convocado esta tarde.